A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, con todos ustedes. Son exactamente las 1:05 de la tarde. Vamos con nuestro entrevistado de la tarde de hoy, economista, profesor universitario, ha sido ministro de las Finanzas. Me refiero a Rodrigo Cabeza. Ayer, vamos a colocar el contexto, el día de ayer, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó el presupuesto de la República para el año fiscal del 2024. Esto ha tenido muchísimas reacciones sobre el modo en que ha sido presentado este presupuesto, una ley que nadie conoce, la gente de tal cual lo consiguió, no sé por qué vía, porque el Banco Central de Venezuela no publica, no hay cifras en Venezuela. En Venezuela es muy difícil evaluar el desempeño económico porque no hay cifras públicas, no hay modo de saberlo. Pero Rodrigo Cabeza conoce esto porque además de que es estudioso del área, fue ministro y conoce cómo se mueve el cobre, cómo se bate el cobre a esos niveles. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos, gracias por el momento para que conversemos un poco de un tema como este, que es tan importante para la vida de nuestra nación y desde la perspectiva económica y social. Bueno, fue presentado el presupuesto como corresponde, pero el presupuesto como tal, quisiera que nos dieras el desglose de ese presupuesto presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Bueno, la primera consideración, Juan Carlos, es que te hago una corrección amistosa. No fue presentado como corresponde. Según la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera que está vigente, el ministro de Finanzas debe presentar el presupuesto a la Nación el 15 de octubre a las cámaras. ¡Wow! 15 de octubre. Y la Asamblea Nacional tiene hasta que termine el periodo de sesiones en diciembre para dar 2 discusiones públicas de la ley de presupuesto, públicas, 2 discusiones públicas en la Comisión Permanente de Finanzas, invitar al ministro de Finanzas, a la Comisión de Finanzas, al presidente de PDVSA y al presidente del CENIAT, que son los 2 grandes motores de los ingresos. Nada de eso se ha hecho. Y ayer, en un acto donde 2/3 del tiempo de los que habló fue para hablar del exequivo y de las sanciones, poco el presupuesto, pero el presupuesto sabemos, no tenga ningún temor, yo lo tengo también y lo he analizado con rigor y debo decirte que es absolutamente opaco, insincero con relación al déficit fiscal. Pero vamos a detenerlo y te agradezco muchísimo la corrección que me has hecho. ¿Por qué no se cumplen los lapsos que ordena la norma para presentación de presupuesto? O sea que estamos aprobando un presupuesto. Ayer se aprobó en primera discusión de golpe y porrazo, sin pasar por todos los procedimientos que toca legalmente. Bueno, mira, la Asamblea Nacional es una reunión del 98% de pesumistas. Ahí lo que esperan es con cuál mano le ordenan levantarla, si la derecha o la izquierda. Es porque es una actitud autócrata, una visión autoritaria de la gestión, les importa nada la Constitución, pero hasta 2016 el presupuesto se presentaba en el mes de octubre. 15 de octubre es la fecha de la Ley Orgánica de Administración Financiera. Para que eso es público, porque el presupuesto de tu familia y el de mi familia es privado y el de una empresa es privado. Pero el presupuesto de la nación no es privado, caballo. El presupuesto de la nación es absolutamente público para los trabajadores, para las amas de casa, para los empresarios, para los inversionistas, para los analistas económicos, para los estudiosos, para la nación. Pero bien, digamos, la primera consideración sobre cuando veo el desglose del presupuesto, y me interesa mucho por razones pedagógicas, es que se dio un discurso diciendo que este presupuesto mostraba de nuevo que se estaba superando el tema rentístico, petrolero. Pues bien, yo te digo, Juan Carlos, y a los que nos están escuchando, el presupuesto de la nación, el 58% es petróleo, es ingreso petrolero, que no se ha superado ningún rentismo petrolero. 58%. Y si tú le quitas la deuda, los ingresos supuestos por deuda, entonces eso es el 66% del presupuesto de la nación. Es decir, seguimos siendo un país estrictamente
petrolero a pesar del derrumbe de la economía y a pesar del deterioro tremendo que ha tenido PDVSA, que producía 3 millones de barriles diarios y produce 720 mil barriles diarios. Es una primera consideración. Seguimos anclados en el rentismo y de la peor manera porque tenemos esta crisis económica en cierre por todo lo que ha sido la falta de conducción económica y agregado las sanciones. La segunda consideración es que cuando tú observas allí en los ingresos no petroleros, los ingresos no petroleros conforman en el presupuesto de la nación el 28%. Pero cuando lo llevas al PIB, a una medición que nosotros tenemos, los economistas, sigue siendo el 11% del Producto Interno Bruto. La presión tributaria es 11%, pero en los países desarrollados es 30%, pero en América Latina es 20%, o en Brasil es 29%. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo una economía sustentada básicamente el ingreso presupuestario nacional por petróleo, con una muy baja tributación interna por parte de los sectores del sector privado. Por supuesto, hay evasión y hay elusión fiscal. Entonces, este es un primer rango, digamos, de esa distribución presupuestaria tremendamente rentístico petrolero, con un peso del petróleo exagerado. Ahí se había avanzado hasta el año 2012. Los ingresos petroleros eran el 38%, hoy son el 38% en raya, y sin deuda es el 66%. O sea que ¿qué es lo que ha disminuido nuestra capacidad exportadora en rubros que veníamos intentando sustituir la dependencia de petróleo con otros rubros? ¿Qué es lo que ha variado tan habitualmente? Lo que muestra es que la economía no petrolera, la economía distinta al petróleo, el sector agropecuario, agroindustrial, industrial, no está realizando ningún tipo de actividad exportadora dinámica que haga peso en el total de las exportaciones en la economía. Eso es, seguimos siendo un presupuesto financiado por el petróleo, por supuesto, a un nivel pero muy bajo. Este es un presupuesto de 20 mil millones de dólares. Nosotros tuvimos en el 2007, cuando yo fui ministro de Finanzas, el presupuesto fue de 67 mil millones de dólares en el equivalente en bolívares. Es una reducción sustantiva de la economía y eso no ha mejorado. O sea, tenemos un tercio de presupuesto. Al retorno, voy a poner el discurso de la señora vicepresidenta de la República, que nos habló de 9 meses seguidos de crecimiento. Esto ha sido cuestionado por muchos economistas y queremos saber tu opinión al respecto. ¿Realmente es verdad que estamos creciendo 9 meses seguidos la economía venezolana? Al retorno, mis queridos amigos, con el economista Rodrigo Cabeza. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.